qué bueno que están aquí. Ya saludó a toda la gente, ¿verdad? Ya salió de su asiento y abrazó a alguien, le dijo bienvenido. ¿Por qué no se da vuelta y toque 5 personas y le diga qué bueno que decidiste venir a la casa del Señor? Dígale, toque 5 personas ahí, dígale, qué bueno que decidiste venir a la casa del Señor, porque no hay mejor lugar donde estar. No hay un mejor lugar donde estar que en la casa, en la presencia del Señor. Amén. Oiga, sí, ya saludó a 5 de aquí, por aquí, por allá. Sí, ya los abrazó, los bendijo. Oiga, ¿alguna vez se ha equivocado usted? ¿Alguna vez usted ha desobedecido la orden de alguien? Usted ha venido caminando con nosotros en este libro que empezamos a leer. Esta Carla levantó las manos y los pies, hermano. Oiga, si usted ha venido caminando en este libro que empezamos a leer hace algunas semanas, nos damos cuenta que, oiga, este Jonás era tremendo, hermano. ¿Verdad? Qué desobediente. Qué mala onda. Qué mala gente. Y podemos ponerle todos los adjetivos que podamos encontrar a Jonás, ¿verdad? ¿Se recuerda lo que decía el primer versículo del primer capítulo de Jonás? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y el Señor le dio una orden. Y por semanas yo he estado, la segunda semana la predicó el pastor Gio, pero esta es la 4ª semana de Jonás, ¿verdad? En esta 4ª semana en el libro de Jonás, toda la semana el Señor nos ha preguntado, ¿dónde estás? ¿Estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer? Porque escúcheme bien, no puedo empezar a predicar este mensaje sin decirle esto que lo dije la semana pasada. Dios no te tiene aquí para que calientes una silla. En este equipo nadie es suplente. Son todos titulares. ¿Se recuerda cuando el Chicharito lo compró el Real Madrid? ¿Se recuerda que no jugó mucho? Y eso empezó a dañar su imagen y su carrera. Y le digo el Chicharito porque la mayoría aquí son mexicanos y saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Y que no pudo despegar su carrera como la figura que era siendo el máximo goleador en la selección mexicana. ¿Por qué? Porque lo compraron, pero en la misma posición que tenían a Cristiano Ronaldo. Una de las 2 figuras más importantes del fútbol de los últimos no sé cuántos años. No el número 1, no discuta conmigo. Pero el Chicharito no podía surgir, no podía mostrar sus habilidades, no pudo tener una imagen pública más grande simplemente porque lo tenían sentado en la banca. En este equipo en el que usted está, cuando usted le dijo, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi salvador, usted no puede quedarse sentado en la banca. Usted tiene que ser figura. Usted tiene que dar asistencias y tiene que meter goles. Usted tiene que ser portero y tiene que ser cabeceador. En este equipo, el Señor no quiere suplentes. Jonás, el Señor le da una labor, una función, una orden. Y estoy seguro de que el Señor cuando te llamó, te dio algo. Y a lo mejor tú dices, pastor, es que todavía no lo tengo claro. Tranquilo, el Señor te va a hablar. Pero te aseguro esto, lo que el Señor te vaya a decir no es para que te quedes sentado en tu asiento. Porque el llamado en Cristo, escúchame, es a servir. Jonás recibe un llamado de Dios y él no quiere ser titular, quiere ser suplente, quiere quedarse en la banca. Y ya lo vimos la primera semana, no escuchó la voz desobedeció la voz de Dios porque sí la escuchó.
y corrió para Tarsis. Y lo compartimos la primera semana, lo compartió el pastor Giovanni, porque también empezó de ahí. Después lo compartí yo la semana pasada, hermano, y descendió, dice, al puerto. ¿Se recuerda de eso? Descendió al camarote del barco. Descendió al mar. Y descendió a la boca del pez. Y eso no es todo, hermano. Antes, entre el barco y la boca del pez ocurre un fenómeno increíble. Desciende, la palabra lo dice, él lo dice ahí en el capítulo 2, a las profundidades del mar. Y escúchame, mi hermano, si el Señor te llamó, si el Señor te dio algo, si el Señor te dio en tu vida, en tu corazón, te dio un llamado y tú no lo estás cumpliendo, hermano, difícilmente el Señor pueda bendecir tu vida, porque tu vida es bendecida a través de lo que Dios te llamó a hacer. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3. Esto es lo maravilloso de esta historia. Jonás no muere en la panza del pez, en la barriga del pez, sino que el Señor hace algo. Y termina el capítulo 2 diciendo que vomitó el pez a Jonás en Nínive, a la orilla de la playa. Y el capítulo 3 empieza así. Y el Señor habló por segunda vez a Jonás. Ahora mire, a los mismos 5 que saludó, Dese vuelta, ahora mismo, y dígale, el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Dígale a alguien, mire, si necesita pararse, ir y decirle, porque usted sabe que ese alguien necesita oír esto de parte de Dios, párese y dígale, porque este es el mensaje de este capítulo. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Ahora, escuche, porque hasta ahí este pasaje es maravilloso. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Pero después de eso la oportunidad viene con una condición. Escúchame bien. Obedecer lo que Dios te ha llamado a hacer. Versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Versículo 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Amén. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es maravillosa. Ilumínanos para entender. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir. En el nombre de Jesús, amén. Ya hemos visto en estos 3 capítulos, hemos descubierto quién es la persona Jonás. Jonás no es simplemente un profeta más, hermano.
Y aquí es lo increíble, Jonás es el primer profeta en el Antiguo Testamento de llevar un mensaje fuera de la nación de Israel. Antes de Jonás no había habido ningún profeta que hubiese salido de Israel a entregar un mensaje de Dios para otra nación. Jonás es de Galilea, Jonás es de Belén. ¿Se recuerdan cuando presentan a Jesús y le dicen, oye, este es Jesús de Nazaret? Y la gente dice, ¿que puede salir algo bueno de...? ¿Se recuerdan de eso? ¿Sabes por qué existía ese dicho? Por Jonás. Ese dicho que la gente decía, no puede salir nada bueno de esa ciudad, es porque Jonás había ganado una mala historia, un mal testimonio. Me atrevo a preguntar, cuando la gente te ve a ti, cuando la gente habla de ti, cuando la gente te conoce, ¿qué dice? Ay, usted no sabe. Ese es malo, malo. No, ese es bien chismoso. Cuidado que es el ladrón. Puede salir algo bueno. Increíblemente Jesús toma a Jonás y lo usa como ejemplo de sí mismo. Y es porque Dios puede usar, no importa qué tan malo tú seas, tu vida para bendecir a otros. Porque el Dios al que tú y yo servimos, escúchame, es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Sabemos quién es Jonás? ¿Sabemos que Jonás es un desobediente? ¿Sabemos que Jonás huye de la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo malo sabiendo que es malo? Continúan haciéndolo esperando que nadie lo note y esperando obtener buenos resultados de lo malo que hicieron. Permíteme decirte, lo mejor que puedes encontrar, en el mejor de los casos, cuando las cosas te salen bien dentro de lo malo, lo mejor que puedes alcanzar es la boca de un pez. Conocemos el lugar. Nínive es una ciudad grande, lo acabamos de leer, pero la gente de Nínive, los asirios específicamente, eran gente mala. Había sido fundada por un rey que se llamaba Nimrod, tenían fama de torturadores. Hoy día estaba viendo las noticias de que ya se acabó la tregua entre Israel y Hamás, no sé si lo han escuchado, volvieron otra vez a los ataques, Israel está atacando la franja de Gaza otra vez, está enviando mensajes para sacar a los civiles porque va a continuar su ataque en contra de las fuerzas de Hamás. Pero Irak ya puso soldados en la frontera porque está lista para un contraataque en contra de las fuerzas de Israel. Y mientras escuchaba eso yo decía, wow. La historia se repite una y otra vez, hermano. Nínive es lo que hoy tú y yo conocemos como Irak. Conocemos el lugar. Sabemos que si el Señor te mandara hoy a predicarle la palabra a los iraquíes, probablemente tú le dirías, Señor, te equivocaste. Ese no es el lugar donde yo debo ir. ¿Te recuerdas que hace 2 semanas te dije, probablemente cuando llegues al cielo te vas a encontrar con la sorpresa de que está la gente que a ti no te caía bien? Porque el Señor no nos llamó a hacer distinción de personas. Se imagina, usted llega al cielo y se encuentra en la presencia de los ángeles, en presencia del Señor, y usted va todo gozoso caminando viendo el mar de cristal, las calles de oro, deslumbrado por la maravillosa grandeza del cielo, y de pronto usted ve y dice, Abby, ¿qué tú haces aquí? Y ella me mira y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Se imagina que eso pasa en la presencia del Señor? Eso es lo que Jonás quería provocar. Señor, ¿cómo vamos a ir a predicarle a estos si estos no merecen tu palabra, no merecen tu misericordia, no merecen tu amor, no merecen tu perdón, no merecen tu gracia?
Jonás era un profeta, pero era un hombre ordinario. Jonás no tenía grandes atributos, no hay mucho de lo que se hable de Jonás. Lo encontramos en 2 de Reyes 14, dice, 2 de Reyes 14, 25 dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. O sea, no, la palabra nos menciona que Jonás era un profeta en el pueblo de Israel, y lo vemos ahí en el libro de 2 de Reyes. También el libro de Josué nos dice que es de la tierra de Zabulón en Nazaret. O sea, tenemos información de quién es. Sabemos de dónde venía. Él es el único profeta del Antiguo Testamento que viene de Galilea. Y es enviado a Nínive. Nínive es una ciudad grandísima, pero no es una ciudad capital. Pero es de mucho interés para el rey asirio, porque era muy grande y además pagana. Y la palabra nos dice que se demoraban 3 días en recorrerla. Era una ciudad muy grande para su época, pero había un protocolo que seguir. Los embajadores y los diplomáticos deberían seguir un protocolo de bienvenida, que a los profetas también se les exigía, que era el primer día, era el día de ajuste, después del viaje, de donde vinieran, llegaban, se ajustaban, descansaban. El segundo día era el día de presentación oficial, donde tenían que presentarse delante del rey, delante de las autoridades y dar la razón de su viaje, de su entrada a Nínive. Y el tercer día era el día de hacer el trabajo. Por lo tanto, el Señor estaba extendiendo su periodo de gracia solamente para satisfacer las necesidades naturales de cada ciudad, porque el Señor es un Señor de nuevas oportunidades. Jonás debía seguir este protocolo. Pero después de ese protocolo, Jonás debía entregar este mensaje divino. Y este mensaje divino no era un mensaje motivacional. Este mensaje no era un, así dice el Señor, la próxima semana te voy a bendecir. El mensaje no era ese que nosotros siempre queremos que se nos dé, que el que queremos recibir, sino que el mensaje tenía que ver con el cambio de actitud, el cambio de vida, el cambio de corazón. Jonás debía entregar este mensaje divino, que eran malas noticias, que Dios iba a destruir la ciudad. Ya lo había hecho con Sodoma y Gomorra, por lo tanto había ya algún referente. Y el mensaje profético era duro. El mensaje profético era duro. Te dije al principio, ninguno de nosotros fue llamado para estar sentado en la iglesia, ninguno. Y escúchame, el mensaje que el Señor te ha mandado a entregar es confrontacional, es intencional, es sin temor. Así que si tú hoy día vienes a la iglesia y te vas diciendo, yo no sé por qué el pastor predicó lo que predicó, yo siento que alguien le dijo lo que yo estaba pasando o lo que yo estaba haciendo, escúchame, es la palabra la que te está confrontando, porque el mensaje es siempre confrontacional y es intencional, porque Dios quiere cambiarte. Tu mensaje es profético y no se puede esconder, no se puede torcer, no se puede manipular. El mensaje del Señor no es coaching, no es mensajes motivacionales. Este llamado es para confrontar y hacerte volver a Dios. Te pregunté, ¿cuántos de ustedes han hecho cosas malas y las siguen haciendo, sabiendo que están haciendo el mal, pero continúan haciéndola queriendo obtener un buen resultado de eso? Charles Spurgeon dijo esto en el siglo XIX, hermano. Cientos han perdido su camino y tropezado en el púlpito. Y esto es tristemente la evidencia de ministerios sin frutos e iglesias decadentes que nos rodean. El siglo XIX. Conversaba con el pastor Gio ayer acerca del llamado que el Señor ha entregado y ha sido totalmente diferente durante el 2023, hermano. Yo he sentido en mi vida un cambio de dirección con lo que el Señor quería que le predicara a nuestra iglesia.
Y si tú llevas más de un año aquí. Así que a Franklin, Marijulie y su familia, no escuchen esto. Lucy, Joel, no escuchen esto. El resto, escuche. Oh, la mamá de Alexis tampoco. Tápense el oído. Pero todos los demás, este mensaje es para ustedes. Cientos han perdido su camino y han tropezado en el mensaje. Y esto es tristemente la evidencia de ministerios sin fruto e iglesias decadentes. Y el Señor no nos llamó a hacer eso. Ni a esta iglesia, ni a ninguna de las que están en Gainesville. Desgraciadamente, ocurre todos los días y todos los domingos en todas las ciudades de todo el mundo. Las iglesias no están compartiendo el mensaje de Dios. Y eso es algo que debe sacudirnos. Cuando el Señor te dé la oportunidad de subir acá, o de tomar el micrófono, o de orar, o de compartir 5 minutos con alguien, hermano, recuerda que el mensaje que Dios te dio es para que cambiemos nuestra vida. Tranquilo, el Señor te va a bendecir. No estés tranquilo, porque el Señor te quiere cambiar. Después de cambiado, tranquilízate. Después de cambiado, recibe la paz. Después de cambiado, recibe la misericordia. Hay tantas iglesias, hermano, sí, que no están haciendo nada importante para el reino. Nada más que ser una iglesia más. Que solo están manteniendo la costumbre, siendo que el Señor nos llama a ser parte del cuerpo, pero también del servicio. Y yo sé que esto es incómodo, pero el mensaje del Señor es confrontacional. Si tú crees que estás haciendo mucho para el Señor, viniendo los domingos a las 11:30 y nada más, estás equivocado. ¿Qué pastor quiere que estemos todos los días aquí en la iglesia? No, si ni yo estoy todos los días, hermano, así que tranquilo. Quiero que estés todos los días en su presencia, que es distinto. Quiero que vivas todos los días de tu vida sirviéndole, reconociendo que Él es Dios, que los demás puedan ver y que tú no tengas que ni siquiera abrir tu boca para decirles: yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tu vida es un testimonio y es evidente de que tú le sirves. Porque el Señor te mandó a dar un mensaje. Y porque palabra del Señor ha venido a tu vida, no solo hoy. Y esta es la segunda oportunidad de Dios para ti. Para que seas usado, para que puedas ser de bendición, para que puedas transformar a esta ciudad que, aunque parezca que tenga 200 iglesias, hermano, escúchame, Dios te llamó a predicar el evangelio igual. La gente, la comunidad, tus vecinos, tus amigos, los que te conocen, no vendrán solamente para oírnos dar palabrería nada más. Ni a mí, ni a los pastores que predican en esta iglesia. Palabrería hay en todas partes. De hecho, el Señor Jesús va al templo a orar y ve a este hombre y le dice, y cuenta la historia, mira, habían 2 hombres orando y uno oraba de esta forma y le dice, ¿qué? Señor, gracias porque yo soy bueno, no soy como este otro que está aquí, que está... No, cuando vayan a la presencia del Padre, no repitan simplemente palabrería como algunos tienen por costumbre. ¿Se recuerda? Mateo 6. Toda esa historia. Sino que cuando vengan, hermano, el Señor no quiere palabrerías. ¿Sabes qué simple sería pararse aquí y llenarte de información nada más? A ver, hermanos, saquen su libro de notas que voy a dar mucha información. Esto no es simplemente una escuela. Claro que el Señor nos llamó a enseñar. Pero el mensaje de la palabra no es solamente educativo, es transformacional, porque el Señor nos quiere cambiar. La gente, la comunidad no vendrá solamente para oírnos dar palabrería, porque no es solo endulzarnos el oído. Escúchame, mi hermano y mi hermana, no hay posición más honrosa que ser embajador del reino de Cristo. Pero para eso debes representarle. Estaba viendo las noticias hace un par de meses y una mujer, la embajadora de Chile en Inglaterra, fue removida de su lugar porque había empezado a usar los fondos que el gobierno le daba a la embajada para uso personal.
Yo sé que eso pasa solamente ya al final de Sudamérica, no pasa en México, no pasa en Centroamérica, no pasa, no. No pasa en Estados Unidos. ¿Verdad? Si ayer nos removieron a George Santos del Senado por nada, ¿verdad? El tercer congresista en la historia de Estados Unidos que es removido por manipulación de fondos de campaña. No, si eso no pasa acá. No hay una posición más honrosa que ser embajador del reino de Cristo, pero tú y yo venimos a su casa, decimos que la amamos, decimos que nos convertimos, pero jamás representamos quién Él es para el mundo. No, pastor, es que tú no sabes, yo fui muy malo, entonces muestra que ya no lo eres. Pastor, es que yo era... si yo voy con mi amigo a la fiesta me van a empezar a atentar porque yo, pastor, yo bailaba. No, pastor, es que yo tomaba y Deja que el Señor te cambie. Al igual que Jonás, muchos están recibiendo una segunda oportunidad. Muchos líderes, muchos hermanos, muchas visitas están recibiendo una nueva oportunidad de Dios, de hacer lo que Dios les llamó a hacer. Y mira, escúchame hermano, este es un fenómeno recurrente en la palabra. Adán pecó en el jardín y Dios lo cubrió. Moisés asesinó a un hombre y Dios lo llamó. Elías renunció y se quejó y Dios le dio un nuevo mensaje. Pedro negó al Señor y después lo usó en Pentecostés. Yo no sé si tú crees que has hecho más o menos que estos hombres. Yo creo que más porque tenemos sus ejemplos. Pero mi Dios sigue siendo un Dios de oportunidades. Esta ha sido la historia de la iglesia a través de los siglos. Todos hemos recibido multitud de oportunidades para regresar y servir a Dios. Y una vez que Dios corrigió a este profeta reacio, continuó la obra que él se proponía. Y este capítulo nos muestra que el avivamiento impacta al individuo e impacta a la cultura. Porque esta gente de Nínive tenía otros dioses, adoraban otros dioses, tenían otras prácticas. Sin embargo, el avivamiento de Dios, cuando Dios te usa, porque Dios te llamó con un propósito, con un plan, con una palabra, cuando Dios te use, Dios te va a usar para ser agente de cambio, para ser agente de avivamiento. Pero Señor, ¿por qué los asirios? ¿Por qué, Señor, me están mandando a esta gente? Señor, ¿por qué me mandaste a la tribu si esta gente viene los domingos porque le cae bien el gordito nomás, Señor? Señor, esta gente viene a la tribu porque no les gusta nuestra iglesia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué los asirios, Señor? Señor, si esta gente califica mejor como candidatos para el juicio y no para la misericordia. ¿Te recuerdas quiénes eran los asirios? Dime si no calificaban mejor para ser candidatos de juicio y no de misericordia. ¿Verdad? Seamos honestos. ¿Verdad? Merecían castigo. Si Jonás no está tan lejos de la realidad, hermano. Jonás no quiere ir a predicar el evangelio a estos hombres porque de verdad son malos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué has hecho tú? Ellos no estaban orando por avivamiento y mucho menos por perdón. Los asirios no estaban buscando la gracia de Dios. Sí, pastor, ¿cómo vamos a ir a predicarle a esta gente si yo los conozco? Y mis vecinos, pastor, ¿cómo les voy a predicar el evangelio si yo sé quiénes son? Ellos no quieren nada con Dios. ¿Tú crees que los asirios sí? Sin embargo, Dios le dice a Jonás, ve y dales mi mensaje. 40 días es lo que tienen y voy a destruir a su ciudad.
Esto ocurre simplemente porque Dios, nuestro Padre, es un Dios bondadoso y lleno de misericordia, y Él la ha tenido contigo. Por eso los asirios tuvieron una nueva oportunidad, y por eso tú tienes una nueva oportunidad. Porque déjame decirte, con los ejemplos que nos han dejado, tú y yo debimos haber muerto. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Ellos no estaban orando por avivamiento y no estaban orando por perdón. Simplemente Dios es bueno y Él les da misericordia. Si no fuera por su misericordia, si no fuera por su gracia, permíteme preguntarte, sin ningún temor, a qué respuesta tú me vayas a dar. Si no hubiera sido por su gracia, si no hubiera sido por su perdón, si no hubiera sido por su misericordia, ¿dónde estarías tú? Y en este libro podemos ver que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos llama a entregar su mensaje de oportunidad. Por eso debemos dar el mensaje de Dios en amor. Les contaba yo que hace años atrás mi papá compartió este ejemplo en una predicación. Y dice que habían dos hermanas que iban a la misma iglesia y estas dos mujeres no se llevaban bien. No sé cuál es la palabra correcta para definirlas. Pero estas dos mujeres no se llevaban bien y de pronto el pastor habla con una de ellas y le dice: hermana, usted tiene que amarla como el Señor la amó a usted. Pero pastor, es que esa vieja usted no sabe lo que es. Es chismosa, pastor, es peleadora, se lleva mal con los vecinos. Usted no se preocupe, usted deje que el Señor la cambie, le dijo el pastor. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Usted lea la palabra y deje que la palabra la cambie a usted y que ella haga lo mismo. Pastor, esa mujer ni Biblia tiene. Entonces deje que el Señor la use a usted y regálele una Biblia. Esta mujer va a la tienda y consigue una Biblia. Y va caminando con su Biblia y ve que esta señora que ella detesta, que no le cae bien, viene caminando por la calle mientras ella va con la nueva Biblia. Y dice: ahí viene. Gio, ven para acá, por favor. Y ella va y se acerca caminando, y cuando la ve, se acerca con todo el amor del Señor y le dice: toma, para que te conviertas. Yegua. A eso te llamó el Señor. Escúchame bien, el Señor te dio un mensaje que debe ser entregado con amor. El Señor te dio un mensaje que debe ser entregado sin excepción. El Señor te dio un mensaje que siempre es de obediencia radical. Escúchame, porque esto es súper importante, hermano. El Señor te dio un mensaje que es siempre de obediencia radical. No es sugerencia, ni es un mensaje motivacional. Si el Señor te habla, es para que haya un cambio radical. Si tú lees el versículo 10, dice la palabra que Dios vio las acciones de los de Nínive. Por eso los iba a destruir. Y después dice que Dios vio las acciones de esta gente de Nínive, y al ver que habían cambiado sus acciones, el mensaje de Dios no puede ser escondido. En el capítulo 1, versículo 3 dice que Jonás huye de la voluntad de Dios, y el capítulo 3, del capítulo 3, versículo 3 dice que Jonás obedece la voluntad de Dios. Y el contraste es lo que Dios solamente puede hacer. El mensaje no puede ser escondido, el mensaje que te ha dado Dios y no has obedecido no puede ser escondido. Creo con todo mi corazón que este mensaje es para ti. Jonás fue por la ciudad proclamando el mensaje que Dios le había dado para Nínive, y Dios puede salvarnos de la situación o las circunstancias más extremas porque Él es Dios. El mensaje de Dios es de misericordia. El libro de Mateo capítulo 9 dice: sacrificio no quiero, dice el Señor. Oseas también lo dice. Y muchos de nosotros decimos sacrificio no quiero, quiero obediencia. Mateo dice: sacrificio no quiero, quiero misericordia. Y aquí nos podemos preguntar, ¿por qué la palabra dice se arrepintió Dios? ¿Que Dios se equivoca? Dios erra, que tiene que arrepentirse. Qué terrible traducción de la Reina Valera, hermano.
Porque la palabra original en su origen no es arrepentirse, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Lo que Dios hizo fue extender misericordia esperando que Nínive se arrepintiera. Ellos oyeron y se arrepintieron. ¿Qué hay de nosotros si el mensaje es el mismo? ¿Oyes y seguimos caminando de la misma forma o eres de los que oyes y decide cambiar? Vemos el arrepentimiento desde el rey hasta los animales. Ahora, ¿te imaginas si eso pasara en nuestra generación? ¿Te imaginas que si de pronto el presidente Biden hiciera una cadena nacional de televisión y dijera a todos los ciudadanos de Estados Unidos que viven en esta hermosa nación, quiero invitarles a que mañana mismo empezamos ayuno y oración, hasta los animales, ninguno de ustedes va a comer nada? Para empezar, la gente se reiría porque nosotros no creemos que Dios pueda hacer eso. Pero ¿te imaginas el presidente llamado a todo el país a arrepentirse, a buscar de Dios? Eso sería avivamiento. Pero el rey en Nínive lo hace y la respuesta de Nínive a la palabra fue arrepentimiento real. Y la respuesta del rey fue arrepentimiento. ¿Te imaginas el presidente saliera por la televisión invitándonos a hacer eso? Sería increíble, pero imagínate aún. ¿Te imaginas que cada papá en cada casa de las que vivimos nosotros le dijera a nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira. Eso sería avivamiento real. Permítame preguntarle a los papás, no me respondan, pero permítame preguntarle, ¿cuántos de ustedes batallan para que sus hijos los acompañen a la iglesia? No quiero ir a la iglesia hoy día. Tengo mucho sueño. Ay, me siento enfermo. ¿Te imaginas si los padres obedecieran el llamado al arrepentimiento? Y escúchame bien, el arrepentimiento no se discute, el arrepentimiento no pelea por aceptación porque no depende de ti. El arrepentimiento el cambio depende solo de la misericordia de Dios. Por eso muchos de nosotros decimos palabras, pero el Señor ve nuestro corazón y muchos decimos, oh sí, estoy tan arrepentido, pero nunca estuviste arrepentido o arrepentida de lo que hiciste. Por eso el Señor cambia de opinión con respecto a Nínive, porque ve que hay un cambio real. El Señor se lo dijo a Salomón en el libro de Segunda de Crónicas, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y después le da las cláusulas, se arrepintieran de sus pecados y se volvieran de sus caminos, Dios es el que decide si acepta o no lo que tú llamas arrepentimiento. Y esto es lo otro, hermano, escúchame bien, porque tenemos una mala concepción de esto. El arrepentimiento no me asegura nada, porque no son mis méritos, por cuanto soy salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El arrepentimiento no me asegura nada más que la misericordia de Dios, nada más. Señor, me arrepentí, así que ahora bendíceme. ¿Quién te dijo que funcionaba así? Perdone todo lo que necesitamos. El arrepentimiento, lo único que te puede dar es gracia. El pródigo lo entiende, el hijo pródigo lo entiende y va y prepara esta conversación para ir donde su padre y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor tómame como uno de tus jornaleros. Le está diciendo, por favor tómame como uno de los de menos valor, ya sé que no puedo ser considerado tu hijo, ya sé que no hay perdón, ya sé que no hay misericordia porque lo que yo hice estuvo malo. Mi arrepentimiento me aclara la mente, me abre el corazón y me hace entender que lo que hice es tan malo que no merezco la posición que tenía. Eso es arrepentimiento, cuando reconoces que fallaste al punto de que no puedes volver a ser quien eras. La gracia, en cambio, que es representada en el Padre, es la que hace todo lo maravilloso.
Y el padre no deja que el hijo termine su comentario y no deja que él le diga todo lo que él tenía que decirle. Y el padre le dice: hey, tráiganle una bata, tráiganle un anillo, tráiganle zapatos, porque la gracia cubre toda la multitud de pecados. No es mi habilidad, no es mi conocimiento, no es mi visita a la iglesia, es la gracia del Padre. Ese es el mensaje que el Señor nos llamó a dar. Y ese es el mensaje que el Señor le entrega a Jonás. Cuando Dios vio lo que hicieron, lo que cambió fue la conducta del hombre. Lo que cambia es la conducta del hombre. Y yo hoy día te quiero invitar a esto. Yo sé que esta palabra no es de las más suaves. Yo sé que está una de las palabras donde tú te vas a ir a casa diciendo: ay, parece que el pastor estaba enojado hoy. No, escúchame, no estoy enojado. Pero tengo claro que el mensaje es intencional y es radical. Dios te está llamando a cambiar para que tengas esa segunda oportunidad. ¿Se recuerda la oración de Jonás? Escúchame, Dios es consistente contra el pecado, pero también lo es con respecto al arrepentimiento verdadero. El castigo y el juicio es condicional a la continuidad del pecado cometido. Si tú sigues en el pecado que estás, entonces vas a seguir en el estado de juicio y de castigo en el que te sientes. Pero el arrepentimiento, hermano, mueve el corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Así lo dice la palabra. Y el Señor Jesús lo demuestra. El Señor Jesús está en la cruz y hay dos hombres a su lado. Uno de ellos se está burlando, el otro le dice: no te burles, que Él no ha hecho nada malo, nosotros sí. Y el hombre se da vuelta y le dice: mira, el arrepentimiento lo que hace. Yo sé que he hecho lo malo. Por favor, solo acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor se da vuelta en medio de su agonía y le dice: tranquilo, esta noche tú estarás, hoy día, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que no hay trabajo de por medio? ¿Te das cuenta que no hay ninguna habilidad? Porque este hombre estaba muriendo siendo ladrón, lo que había sido toda su vida, pero en último momento cambió su corazón, y eso es lo que el Señor anhela de ti. Yo anhelo que tú puedas ser bendecido con la misericordia de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, no hay segunda oportunidad. Así que te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Y yo sé, cuando empecé a estudiar el libro de Jonás, jamás me imaginé que iba a ser así de confrontacional. Pero ahora que estoy en medio de esto es inevitable. Lo que el Señor te está hablando es personal. El Señor está tratando con personas, con individuos, con corazones específicamente. Y a lo mejor este es el momento que Dios te está diciendo: arrepiéntete porque quiero darte una nueva oportunidad. Quiero usarte. Quiero bendecirte. Quiero que otros sean bendecidos a través de lo que yo te voy a entregar. Pero tú y yo tenemos que decidir. Esto no tiene que ver, escúchame bien, este pasaje que acabo de leer hoy no tiene que ver tanto con la misericordia de Dios, que es grande, maravillosa, es fuerte, es sin igual, como tu decisión a buscarla. Y si el Señor te está llamando a hacer más, a cumplir más, a servir más, entonces pasa y dile: Señor, úsame. Señor, me arrepiento de lo que hice hasta hoy. Úsame. Y deja que el Señor te lleve a la orilla del lugar donde Él quiere que estés. Deja que el Señor te muestre dónde quiere llevarte. Porque escúchame, hermano,
no me cabe en la cabeza que esto sea todo lo que Dios quiere para nuestra iglesia. No me cabe en el corazón que este sea el proyecto de Dios para esta ciudad. Dios quiere usarte. ¿Estás dispuesto? Ponte de pie.